Hola amigos y bienvenidos a otro de nuestros videos educativos para ayudarnos a ser mejores padres con consejos útiles y naturales que podemos aplicar en la casa en la vida diaria. Publicamos recientemente en el blog en elianatardillo.com este artículo interesante cuyo título es "Hablar con ellos es la mejor manera de enseñarles a hablar". Y parece curioso y parece demasiado lógico y al mismo tiempo ilógico que nos tengan que recordar que la mejor manera de enseñarles a hablar a nuestros hijos es hablar con ellos, pero vamos a enfocarnos en el sentido y en la situación de cuando los niños tienen lenguaje limitado porque tienen algún tipo de reto de desarrollo o tienen alguna discapacidad que hace que el lenguaje tarde más en evolucionar y en llegar, e incluso vamos a pensar también en los niños que no son verbales y cómo es que nosotros reaccionamos o cómo reacciona la sociedad inconscientemente cuando no hay lenguaje y no hay respuesta al lenguaje. Entonces, lo típico, decíamos, es que obviamente sabemos que lo más natural del mundo es hablar con nuestros hijos, hablar con otras personas y recibir esta respuesta de parte de ellos para continuar la conversación. El reto cuando no hay respuesta hablada es que muchísimas veces nos olvidamos de hablar con ellos, porque automáticamente asumimos que porque no tienen lenguaje, pensamos que no tienen ideas o que no tienen preferencias, tomamos decisiones por ellos, nos olvidamos de hacerles preguntas y nos olvidamos de lo importante que es facilitar la comunicación y utilizar métodos alternativos de comunicación que van a permitir que ellos puedan expresarse y nos dejen saber lo que sienten, lo que piensan y, lo más importante, se motiven a desarrollar el lenguaje. Porque uno de los peores errores y de los peores resultados de que cuando tenemos un niño que no habla es no hablar con él y no darle la oportunidad de expresarse de modos alternativos, es que eventualmente el niño va a aprender que no necesita expresarse y no va a tener la motivación para hacer su mejor esfuerzo por expresarse. Entonces también por eso lo importante en este tema de pensar en la escuela. Si tu hijo está yendo a la escuela y tu hijo todavía no es verbal o tiene retos de comunicación que le impiden hablar como otros niños típicos de su edad hablan, tienes que ir a la escuela y discutir cuáles son los métodos alternativos que van a permitir que tu hijo se exprese y que tu hijo sea una parte activa y esté integrado en el ámbito escolar, para que tu hijo siga desarrollando el lenguaje y, lo más importante, tenga una autoestima y sienta que es escuchado y que su voz, aunque no sea la voz típica, es escuchada, es respetada y es tomada en cuenta. Entonces, siempre cuando vemos las cosas desde afuera parecen muy simples, hablar parece muy simple, el fin del lenguaje parece muy sencillo y muy natural, pero no es hasta que nos enfrentamos a estos retos que recién analizamos y nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de estas cosas tan simples, que aparentemente son tan simples como el lenguaje. Entonces, en el artículo una de las cosas que decimos es que resultado de que muchas veces asumimos que al no poder decir algo, no tienen nada que decir, el resultado es que definitivamente estamos limitando a estos niños, a estos hijos y a estos estudiantes cuando no les damos las herramientas para poder expresarse, para poder hablar y para poder ser una parte activa de todo lo que sucede alrededor. Parece drástica la conclusión, parece a veces que somos exagerados como padres cuando nos acercamos a la escuela con estas preocupaciones, pero no es así, porque recordemos y tengamos en cuenta que cada niño es un lienzo en blanco que aprende todos los días y, basado en su experiencia, lo que puede hacer, sus limitaciones, sus capacidades y sus posibilidades. Entonces cada día cuenta, y cada día que nuestro hijo no tiene las acomodaciones o cada día que nuestro hijo no tiene la oportunidad de expresarse de una manera alternativa cuando el lenguaje
no es su primera forma de expresión, definitivamente el niño está aprendiendo algo y es que no puede. Entonces tenemos que revertir eso y enseñarle que sí puede de una manera diferente para que el lenguaje siga fluyendo. Otra de las cosas importantísimas a tener en cuenta cuando hablamos de lenguaje: no hay cura mágica para el lenguaje, no hay ningún suplemento que ustedes puedan darle a su hijo que va a hacer que su hijo sea más inteligente o hable más rápido o sea más ágil para aprender. Eso es totalmente una fantasía. Lo que realmente tienen que hacer con sus hijos es darle el estímulo natural, la confianza y la fe de cada día. Eso es lo que hace que el cerebro crezca, que las neuronas se conecten, se reproduzcan y en su mente suceda la magia que hace que la discapacidad se limite y se convierta en habilidad. Eso se logra con estímulo. Las terapias de lenguaje son espectaculares, son una gran guía, pero tampoco son útiles si por un lado el niño está recibiendo varias horas de terapia de lenguaje a la semana y no tiene la oportunidad y la interacción natural para poner en práctica ese aprendizaje. El niño no va a aprender a hablar. Entonces, si ponemos en la balanza, necesitamos ambas cosas, pero siempre el estímulo natural y la integración natural de tu hijo para que tenga la capacidad de practicar y se sienta motivado y retado a aprender es mucho más importante. Entonces considera que tiene que haber de los dos lados y siempre el lado de la integración natural va a ser la mejor respuesta, porque definitivamente los niños aprenden cuando están integrados y cuando son motivados de manera natural. Y qué mejor motivación que estar con otros niños que hablan, que le hacen preguntas, que lo empujan a aprender. Es la mejor motivación que existe. Entonces esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta en todo momento. De nuevo, hablar con ellos es la mejor manera de enseñarles a hablar, pero la pregunta es, ¿cómo hablar con ellos cuando todavía no hablan? Te vamos a dar un par de consejos a continuación y esperamos que te sean útiles. Primero, haz del lenguaje un ejercicio natural y aunque no haya siempre respuesta, ten en cuenta que tu hijo siempre te está escuchando y está aprendiendo. Entonces es normal que muchas veces vas a estar hablando y vas a sentir que estás hablando solo porque no hay respuesta. Pero no te olvides que sí estás haciendo algo y que él está escuchando, está aprendiendo y está procesando. Entonces muchas veces pasa que llega un día en que ¡pum!, de golpe nos sorprenden, porque definitivamente sí han estado captando y definitivamente ha sido positivo que sigamos hablando a pesar que no hay una respuesta inmediata. El mejor método para desarrollar el lenguaje es el uso de recursos visuales. Entonces, una de las mejores cosas que puedes hacer para que tu hijo aprenda a hablar y siga desarrollando el lenguaje es utilizar libros sencillos, visuales, con ilustraciones, utilizar fotografías, descargar aplicaciones de las famosas flashcards o las tarjetas de letras. Todas estas cosas tan simples y tan sencillas, utilizadas de manera constante, crean esa conexión para que tu niño tenga la asociación, tenga el procesamiento y gane la habilidad de comenzar a hablar. El mejor recurso visual y real, como decíamos, es la integración plena de tu hijo, porque es cuando tu hijo está en la vida que aprende qué se llama cada cosa, dónde va cada palabra, cómo responder, cómo reaccionar. Entonces recuerda siempre la importancia de la integración natural. No estamos hablando de inclusión forzada en un aula tratando de hacer algo que no puede, sino de la integración natural donde él se va a sentir parte y los demás también van a sentir que él es una parte y se van a adaptar a sus necesidades y le van a dar todas las oportunidades que necesita. Ilustra cada nueva experiencia o situación desconocida para tu hijo. Otra de las cosas es que generalmente los niños que tienen retos de lenguaje, del desarrollo del lenguaje, tienen otros retos de aprendizaje. Entonces, una de las cosas más importantes y más valiosas es ponernos en el lugar de nuestro hijo y no hacer cosas sin decirle, porque asumimos que no las entiende o que no las va a entender,
O, por ejemplo, no podemos planear un viaje sin comunicarle, a pesar de que parezca que no entiende, sin comunicarle que vamos a viajar, que vamos a subir a un avión, que vamos a viajar, bajar del avión, que vamos a ir a un hotel. Toda esta es información primordial que le puede ayudar a desarrollar el procesamiento, a desarrollar el lenguaje, y para poder explicársela y no excluirlo, tenemos que crear actividades visuales en las que les vamos a mostrar paso a paso qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, vamos a viajar. El primer paso es sentarnos con nuestro hijo y mostrarles la fotografía de un avión. ¿Qué pasa dentro del avión? Probablemente la aeromoza, el próximo paso, nos va a decir que hay que prendernos el cinturón. A cierta hora vamos a poder jugar con el iPad. Luego vamos a aterrizar. Cuando aterricemos nos vamos a ir en un carro al hotel. Estas son las personas que vamos a ver. Entonces son historias sociales que podemos desarrollar de cualquier actividad que va a venir, incluida la Navidad, incluida cualquier fiesta, incluida cualquier actividad que vamos a hacer como familia. Y esto ayuda definitivamente a que tu hijo se prepare mentalmente, entienda la situación de manera visual, y con esto todos ganamos porque él se siente seguro, tú te sientes cómodo y está preparado para lo que viene, y así es como se evitan los berrinches y los malos momentos, que no son porque el niño no sea un buen niño, sino porque a veces es demasiada información para procesar y él no estaba listo y no la va a poder entender inmediatamente. Entonces eso es importante. Facilita la comunicación de tu hijo con los demás a través del uso de técnicas de comunicación, como las que hablábamos antes visualmente, y no te conformes con saber que nadie lo entiende. Esa es una parte importantísima. Si en la escuela nadie lo entiende y tu hijo está solo en un mundo donde no está integrado, donde no es comprendido, no es correcto, no es justo. Entonces, como padre, tu trabajo es desarrollar todo lo que sea posible, ofrecer todos los recursos posibles para que tu hijo sea integrado, y nunca, nunca digas no o no me gusta la idea sin haberla probado, porque una de las cosas que ayuda muchísimo, por ejemplo, es el lenguaje de señas para niños que escuchan, y muchos padres se niegan a la experiencia antes de conocer más, y son definitivamente pequeñas cosas que pueden ayudar. Considera la parte visual, considera el lenguaje de señas, considera cualquier cosa que pueda crear ese puente de comunicación para que tu hijo sea exitoso. Luego, para tú mantenerte conectado con lo que pasa en la escuela, muchas veces pasa que cuando nuestros hijos no son verbales, o si son verbales pero no tienen la capacidad de expresar ideas más complejas, llegan a casa y no tenemos ni la más mínima idea de lo que pasa en la escuela. Lo que pasa en la escuela es lo que nos imaginamos, porque no hay esa respuesta o esa comunicación directa con nuestro hijo. En esos casos es obligación de los maestros buscar maneras de facilitar la comunicación entre escuela y hogar, y es importante que le solicites a la maestra que te haga un informe diario, 2 líneas en un correo electrónico, o que te escriba lo más importante que pasó en el día, que tú como padre busques recursos. Si tu hijo almuerza en la escuela, busca tener el menú de la escuela. Entonces lo que vas a hacer cuando llegue a casa es tú iniciar la conversación y ver su respuesta. Si no es respuesta hablada, ver su expresión, ver si está feliz, ver si está triste. Así es como vas a ir creando esa conexión y ese mundo para saber qué es lo que pasa en la escuela. Entonces, muchísimas veces lo que pasa es que cuando comenzamos a hablar con nuestro hijo, no nos damos cuenta de la importancia de tener expectativas reales acerca de la comunicación. Muchas veces, por ejemplo, en este caso, puede que tengamos el menú de lo que va a comer en la escuela. Entonces, cuando llega, le vamos a preguntar: oh, yo sé que hoy comiste hamburguesas con papas fritas, por así decir. Ojalá que no sea así, pero bueno. Hamburguesas con papas fritas. ¿Y te gustó? ¿Y con qué las comiste? ¿Y qué más comiste? ¿Y qué tomaste el día de hoy? Para los niños que recién empiezan a desarrollar el lenguaje, probablemente la respuesta va a ser nula. No van a tener respuesta. Podemos utilizar los visuales y nos pueden apuntar, mostrar, reír si les gustó, decir que no les gustó, pero nosotros les vamos a dar señales, les vamos a dar clues para que ellos
sigan desarrollando la comunicación. Entonces, las primeras conversaciones probablemente nosotros vamos a hacer la pregunta y les vamos a dar las respuestas. ¿Te gustaron las hamburguesas? Oh, sí, por seguro que sí, porque yo sé que te gustan. Entonces, ¿y les pusiste ketchup? Oh, me imagino que sí, porque yo sé que te gusta el ketchup. Entonces, si lo que nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es enseñarles a cómo responder, enseñarles las expectativas y de esta manera ir abriendo esas oportunidades de que ellos procesen y sepan cómo seguir adelante. Eso es una manera, una intervención permanente y constante que podemos hacer en casa que les va a ayudar a desarrollar el lenguaje. Y lo más importante, también recordemos siempre que esto no se trata ni de forzar, ni de castigar, ni de alcanzar una meta porque nosotros creemos que esa es la meta correcta para demostrar que nuestro hijo es capaz. Esto se trata de disfrutar, de crear ese ambiente positivo de comunicación, de hacer que nuestros hijos se sientan capaces en todo momento y de darles todos los días una nueva oportunidad de aprender algo nuevo y de sentirse exitoso. Entonces esperamos que estos consejos les sean útiles en el proceso de ayudarles a sus hijos a aprender a hablar y a comunicarse. No todos los niños van a hablar si tienen una discapacidad, pero definitivamente todos pueden comunicarse de una manera u otra y lo importante es romper ese estigma que nos hace creer que solo hay un modo. Hay muchísimos modos y todos son igual de importantes y valiosos porque al final lo que queremos es abrirle ese mundo a la comunicación y hacer que se sienta feliz, disfrutar de lo que tiene que expresar y decir y celebrar cada día la vida porque de eso se trata ser padres. Que tengan un buen día y no se olviden visitarnos en elianatardío.com. Tenemos muchísimos consejos acerca de desarrollo y siempre pueden escribirnos a eliana@elianatardío.com.